Buenas tardes, les doy la bienvenida a todos los que se están sumando aquí en Yale y a todas las personas que están participando desde todo el mundo en nuestra segunda sesión de la serie de líderes políticos latinoamericanos que versará sobre el desarrollo sostenible en América Latina. Mi nombre es Claudia Valegia, soy profesora de antropología y presidenta del Consejo Latinoamericano de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos en la Universidad de Yale. La serie de líderes políticos latinoamericanos cuenta con el generoso apoyo del George Herbert Walker Jr. Lecture Fund en estudios internacionales del Centro Macmillan. Este evento no habría sido posible sin la ayuda de nuestros colaboradores en la Oficina de Asuntos Internacionales, el programa de becas internacionales Fox y el programa de paz y desarrollo. Gracias a todas y a todos. Hoy tengo el grandísimo honor de presentar a dos ecuatorianas de primer nivel. Primero presentaré a Jessica Falletta, nuestra distinguida moderadora para esta sesión, y luego presentaré a nuestra ilustre oradora, Yolanda Cacabatze. Jessica Falletta es actualmente una Senior Fellow del Jackson Institute of Global Affairs aquí en Yale. Hemos tenido la fortuna también de tenerla como World Fellow en el pasado reciente. Jessica tiene más de 30 años de servicio distinguido en las Naciones Unidas. Ella es ecuatoriana y tiene una maestría en Asuntos Internacionales y un MBA de la Universidad de Columbia en Nueva York. Entre sus muchos roles, Jessica se desempeñó como directora del PNUD en Haití después del devastador terremoto del 2010. Dirigió la ONU en El Salvador, Belice y más recientemente en Colombia. Y también se desempeñó en la oficina ejecutiva del secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan. Bueno, ahora, antes de presentar a nuestra distinguida oradora, quiero compartir algunas palabras sobre la serie de líderes políticos latinoamericanos y latinoamericanas. La serie busca crear un diálogo sobre el futuro de la democratización, los derechos humanos y el desarrollo con líderes políticos de toda la región. Esperamos poder involucrar a estos líderes en una discusión saludable y respetuosa sobre temas apremiantes en nuestra región. Por esta razón, me complace darle la bienvenida a Yolanda Cacabatze para hablar sobre el apremiante tema del desarrollo sostenible en América Latina. Yolanda Cacabatze es la oradora ideal para este evento de la serie, que llega en la misma semana en la que celebramos el Día Internacional de la Mujer. El trabajo de Yolanda con el movimiento de conservación ambiental comenzó en el año 1979, cuando fue nombrada directora ejecutiva de la Fundación Natura en Quito. Desde 1990 hasta 1992, Yolanda coordinó la participación de organizaciones de la sociedad civil para la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo. En 1993 creó la Fundación Futuro Latinoamericano, una organización que apunta al desarrollo sostenible a través de la prevención de conflictos. Fue la presidenta ejecutiva de la Fundación hasta el 2006 y permanece como presidenta del Consejo Asesor. De 1996 a 2004 fue presidenta de la Unión Mundial para la Naturaleza y miembro de la Junta Directiva del Instituto de Recursos Mundiales. Yolanda fue nombrada ministra del Medio Ambiente de la República del Ecuador, cargo que ocupó desde 1998 hasta el 2000. Desde el 2010 al 2017 fue la presidenta del Fondo Mundial para la Naturaleza. Por favor, acompáñenme a darle la bienvenida a una verdadera líder pionera de la política ambiental en América Latina. La segunda oradora de nuestra serie de líderes en política latinoamericana, Yolanda Cacabatze. Muchísimas gracias. Mil gracias, Claudia. Qué linda tu presentación y qué rico sentirme bienvenida en un lugar como Yale, que lo tengo muy pegadito al corazón. Ahí estuve hace 20 años, un poco más de 20 años, en el año 21. Y por supuesto, mis recuerdos y mis vínculos con Yale han sido permanentes. Así que feliz de estar con ustedes.
la idea de hablar sobre el desarrollo sostenible, sobre cambio climático, sobre lo que está pasando en la región, es siempre atractiva, porque en América Latina pasan cosas a toda velocidad, mucho más rápido de lo que podemos contarlas. Y la sustentabilidad o la falta de sustentabilidad está permanentemente viniendo en olas. Nos sentimos bien, nos sentimos pésimo. Criticamos o damos la bienvenida a nuevas situaciones y políticas. Y tal vez porque estamos viviendo un mundo tan especial como es el COVID o el final del COVID. Me atrevo a empezar por ahí. El COVID está culminando, o no sé si está culminando, pero parece que va a llegar a su fin. Y estamos en una situación en la que todos estamos buscando, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar después? Y tal vez lo que yo quisiera es vincular los resultados del COVID con la sustentabilidad de América Latina. Y mi primera reacción es, no quiero que volvamos a la normalidad, porque lo que sucedió durante la normalidad fue fatal. En lo que es esa llamada normalidad, entre comillas, la que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Y la situación en la que estamos, por supuesto, es terrible y empieza por el reconocimiento de que el planeta está enfermo. Y por lo tanto la sociedad está enferma. El COVID no es sino un resultado del maltrato al planeta. Entonces, viviendo en un continente tan rico, tan especial, tan diverso, tan maravilloso, lo que tenemos que hacer es buscar, bueno, si tenemos todo eso, ¿qué podemos hacer para que realmente recuperemos o nos enrumbemos hacia un mundo, un planeta más sostenible, hacia una América Latina que nos dé muchas satisfacciones? Y por supuesto, no nos queda más remedio que hacer unos comentarios sobre qué es sustentabilidad y qué es el famoso cambio climático. Conversando ayer con Jessica, decíamos que falta de coherencia tenemos en llamarle al cambio climático cambio. No es cambio. El cambio es bueno. El cambio, si nos cambiamos los zapatos, si nos cambiamos la ropa, si nos cambiamos de trabajo, si nos cambiamos de carrera, de lugar de vida, hasta creo que si cambiamos la pareja, todo esto debe ser bueno, ¿no es cierto? ¿Por qué le llamamos a una cosa tan horrible como la crisis que estamos viviendo de clima cambio? Creo que tenemos que ser más frontales y llamarle crisis climática. Y la crisis climática es tremenda, pero sobre todo es desconocida. Yo no soy científica, no soy experta en crisis climática ni en clima. Lo único que sé es que no entiendo nada. Me hablan en un lenguaje tremendamente difícil, lleno de siglas y llenos de términos tecnológicos que no me llegan. Yo no tengo idea de cómo explicar lo que está pasando al planeta, y la única forma de referirme a esos cambios es decir que es un horror, y no estamos preparados para enfrentarlos. Pero el gran desafío, creo yo, es prepararnos para enfrentarlo entendiendo lo que pasa. Y ahí me encantaría conversar con Jessica, porque ella es una persona que ha estado tantos años metida en estos temas, que probablemente me da la razón de que no entendemos, porque me parece que parte del poder de los grupos de poder es mantener cerrada la discusión entre los super expertos y no permitir
que permee la información hacia el ciudadano común y silvestre que somos todos nosotros. Bueno, Yolanda, gracias por la invitación a conversar y qué gran honor y qué privilegio tenemos ambas de estar aquí en este ambiente de la Universidad de Yale. Gracias a Claudia, a su equipo y al Consejo de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos que nos han permitido pues a estas dos ecuatorianas que de una u otra forma hemos estado por mucho tiempo comprometidas con el desarrollo de la región, con el medio ambiente, así que qué gran privilegio para mí, Yolanda, conversar en esto. Así que te estoy oyendo con gran interés y espero también que los estudiantes y las estudiantes de Yale que nos están oyendo y todos los que se han conectado, pues también puedan beneficiarse de tu pensamiento, de tu sabiduría en este tiempo. Y a mí lo que me gustaría un poquito es que me cuentes porque, o sea, cuando tú hablas del horror, yo pienso realmente, mira, en los últimos tiempos que hemos estado hablando, hemos hablado inclusive recientemente, una de mis últimas cosas que hice antes de retirarme de la ONU para venir a Yale fue el lanzamiento del último informe de desarrollo humano del Perú, en el que hablamos del antropoceno, en el que hablamos que solo ahí es una palabra muy difícil de entender, pero que tiene que ver justamente con lo que estás diciendo, con lo que el maltrato al planeta, pero esta vez del ser humano al planeta. Entonces, cuéntame un poquito desde tu punto de vista, por ejemplo, ¿cómo ves tú la función del ser humano en la conservación del planeta, pero también en la destrucción del planeta? ¿Cómo puede las personas contribuir? Bueno, ¿y qué es lo que han hecho? ¿Qué se puede revertir en este punto, no? Gracias, Jessica. Cierto, ¿no? Dos ecuatorianas conversando con todos ustedes. Qué lindo. A ver, yo siento que en todos los continentes y en casi todos los países, yo creo que por ahí hay algunas excepciones como Bután, por ejemplo, la cultura que está dominando en este momento es la del consumo. Consumir más. Ese es el propósito del joven y la joven universitario que sale preparado para enfrentarse al mundo, es cómo promover el consumo. Tal vez sin usar esas palabras, pero sí promoviendo gestiones y acciones que lo que hacen es tentar al consumidor a tener más en lugar de ser más. Y el tener más implica muchas cosas. A mí afortunadamente no me gusta el window shopping típico para ir a buscar algo nuevo que ponerme, pero lo que más me asusta es ver unos letreros en todas las vitrinas que dice compre 3 por el valor de 1. Y por supuesto que no necesito 3, yo me fui a buscar 1 y la tentación de que voy a pagar menos si compro 3 es enorme. Entonces sale el consumidor con 3 y vemos que realmente caemos en una cultura sin cuestionar por qué estoy comprando 3. Me encanta cuando voy al área de San Francisco el ver una cantidad de almacenes que venden ropa usada o ropa que no se usó, pero que ahí está para revender, ¿no es cierto? Porque el consumidor se dio cuenta, ¿para qué me traje 3 a la casa? O realmente no me gustó y por lo tanto me lo probé y allí lo pongo a la venta. Pero así es como estamos reaccionando en lugar de decir consumamos menos. Y me gustaría topar un tema, Jessica y amigos todos, de que lo mismo está sucediendo en la alimentación. Y ese es un tema en el que estoy metida apasionadamente. Porque Cuéntanos de eso, porque sé que tú y unos pensadores de esto justamente del desperdicio de la comida en un momento en que el mundo tiene tantas personas literalmente muriéndose de hambre, es algo tremendo. A ver, explícanos un poquito más de eso, que es fascinante. Claudia y Jessica, esta noche
Estamos a la misma hora aquí en Ecuador y en Yale. Esta noche se van a dormir 810 millones de personas sin comer. Y hoy día vamos a botar a la basura 40% de la comida que se produjo hoy. 40, 4-0. Y eso para mí es inmoral. Tiene una falta de ética impresionante. Mientras 810 millones de personas se van a dormir sin comer, botamos el 40% de la comida que se produce. En el campo, en el transporte, en la refrigeración, en el embalaje, en la puesta en el mercado y en nuestras casas. En la refrigeradora de nuestro hogar, 40% de la comida se va a la basura. Y eso quiere decir que dejemos a un lado los finger pointing, ¿no es cierto? ¿A quién echamos la culpa de esto? Pero eso quiere decir que estamos viviendo con una pérdida de valores enormes, de solidaridad y de conciencia de que ese tomate que se va a la basura es parte del planeta. Y que por lo tanto está reflejando que nuestros vínculos con el planeta son sumamente débiles. Y ahí tiene mucho que ver la educación, por supuesto. Claro que la mayor parte de ustedes ahí en Yale aprenden sobre esos valores y aprenden sobre la importancia del planeta y fortalecer esos vínculos, pero nos damos cuenta cuando miramos a nuestro alrededor que no son normales. Hace poco hablaba con una chica joven como ustedes, los estudiantes de Washington, de una universidad muy buena en Washington, que me decía, Yolanda, a mí me alcanza la plata para una comida al día. A pesar de que estoy en una universidad súper privilegiada, puedo comer solamente una vez al día. Y por lo tanto, esta chica lo que hizo es generar un proceso de producir una encuesta, preguntar a cuántos otros chicos de la universidad le estaba pasando lo mismo, y se pegó un susto enorme de ver que ella no era la única, que había un mundo de estudiantes que no les alcanzaba el dinero más que para una comida al día. Y se puso a trabajar con los restaurantes del vecindario de su universidad para que estos restaurantes al final del día les entregaran la comida que no habían, que no fueron vendidas en ese día, y le servía a esta chica para repartir entre los estudiantes que lo necesitaban. Pero vuelvo a insistir, el tema es que no estamos conscientes del bien o el mal que estamos generando al planeta al no cuestionar una serie de prácticas que parece que nos vienen porque así es el mundo, en lugar de cuestionar por qué estamos en estas prácticas y en esta cultura de consumo que no nos obliga a vincular que es el planeta el que nos da o el que nos amenaza. Y por supuesto en América Latina estamos viviendo amenazas muy serias, ¿no es cierto? Hemos visto en estos últimos meses, año, una cantidad de deslaves, una cantidad de crecimiento de ríos que destrozan comunidades enteras, que destrozan infraestructura completa de la cual dependen esos ciudadanos, que destrozan vidas humanas. O el otro extremo, ¿no es cierto? Sequías que destruyen lo que potencialmente iba a ser la fuente de vida y la fuente de recursos económicos de muchísimos individuos, familias y poblaciones. Entonces, América Latina está viviendo lo que el resto del mundo, no es nada diferente. Lo diferente es que vivimos en un planeta que es decir, en una región que es riquísima y no sabemos reconocer esa riqueza. Estamos pisando riqueza y la maltratamos. Estamos viviendo de riqueza y no le hacemos caso. Y al contrario, estamos generando procesos destructivos que harán que tarde o temprano la región tenga también que decir, se acabó el agua, no tenemos con qué regar, nuestras ciudades no podemos ofrecerles ni alimentos ni agua potable,
ni suelos fértiles. La cantidad de suelos agotados y destruidos por malas prácticas agrícolas es tremenda. Y no es que la agricultura sea mala, son las prácticas agrícolas que estamos creando, imitando, utilizando, son tremendamente destructivas y lo que hacen es cada vez reducir esa riqueza maravillosa de América Latina. Yolanda, mira, mientras te oigo, recuerdo una de las cosas que me ha tocado a mí liderar ha sido la respuesta en mi última carrera, en los últimos 5 años únicamente, a 3 huracanes de categoría 5 en nuestra región. Huracán, más recientemente Iota, que devastó la isla de Providencia en Colombia, y en el 2017 los huracanes Irma y María, que devastaron los estados islas del Caribe. Entonces, realmente lo he visto de primera mano, lo que hacen, lo que realmente, pues esta crisis climática que tú le llamas, le está haciendo a nuestra región y sobre todo a los países más vulnerables. Entonces, realmente es muy real para nuestra región. Y en eso, mira, yo sé que tú has estado con varios pensadores de la región, comprometidos, han estado desarrollando una serie de propuestas y de principios para un futuro sostenible de América Latina. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre esos principios? ¿Qué creerías tú? Hemos hablado, por supuesto, de transitar, ojalá transitáramos más hacia una economía circular, hacia digamos, sistemas agroforestales más regenerativos, más restauradores, pero cuéntame lo que este grupo de pensadores que tú has dirigido está proponiendo. Qué linda pregunta, Jessica. Empiezo por decir que hay muchos latinoamericanos como ustedes que estamos permanentemente pensando la región, que nos preocupa la región y por supuesto no nos alcanzan las energías para preocuparnos de todo el planeta, entonces nos hemos enfocado en América Latina y el Caribe. Y lo que vemos es una cantidad de esfuerzos para pensar y para poner en acción una serie de prácticas o proponer cambios diferentes a lo que estamos viviendo en este momento en la región. ¿Qué veo yo como los grandes desafíos en este momento? En primer lugar, yo decía la conciencia de lo que tenemos. Hay pocos ciudadanos que se preocupan por conocer cuáles son esas riquezas. Al contrario, hay gente que aspira a vivir en otras formas de vida que dependen muchísimo del consumo, de la producción y el consumo, en lugar de pensar cuál es ese capital natural que tiene América Latina y cómo lo podemos usar mejor. Entonces, conciencia de que no vivimos en un continente pobre, sino excepcionalmente rico y que nos puede dar muchísimo. Vemos afortunadamente a muchos grupos, sobre todo en jóvenes, que están trabajando ese tema, que están tratando de innovar. ¿Cómo le reemplazo al plástico, al empaque de plástico por algo natural? No sé si todos utilizan la misma palabra para describir a un producto, uno de los típicos productos de América Latina, la yuca. ¿Saben ustedes de lo que estoy hablando? La yuca es una raíz. Cazaba le dicen en inglés. En inglés es la cazaba. Mandioca le decimos en... Mandioca también. Acá en Ecuador, en Quito, tenemos una universidad donde hay un grupo trabajando la yuca y produciendo una filmina que la ves y no puedes creer porque es igualita al plastic wrap, a esa cosa horrible que se llama plastic wrap, y que
pronto creo que podremos ver utilizando esa materia, ese material en empacar cosas. Vemos que están buscando formas en las que productos que se consideran basura pueden convertirse en ingredientes para tratamientos médicos. Vemos que el concepto que es global ya de las soluciones basadas en la naturaleza están generando raíces en culturas, ¿no es cierto? En culturas de la plantación de especies que estaban aquí en nuestra región antes y que han sido casi perdidas en nuestra cultura. Y hablo de una de ellas, por ejemplo, el bambú. El bambú americano de la parte tropical de América y Colombia y Ecuador son riquísimos en ella. La caña guadúa está entre las 7 más poderosas de todas las especies de bambú y sin embargo estamos importando bambú de la China. Y esos son los absurdos, ¿no es cierto? Nos hemos descuidado y casi abandonado la protección de la caña guadúa en nuestro continente y es la planta que más rápido crece. Dura 90 años, le cortas un tallo y vuelve a crecer. La planta dura 90 años. Y cada año nos da un nuevo brote que puede dar de comer a toda una familia. Entonces, ¿cómo cambiamos esa mentalidad de que no necesariamente lo de afuera es bueno, sino lo de adentro también? ¿Cómo me encantaría, a ver chicos que están estudiando ahí y que están creando, cómo me encantaría ver que los pupitres de las escuelas, los muebles de las cocinas y el mobiliario de las oficinas está hecho con caña guadúa en lugar de metal o en lugar de madera? Y muchas veces madera nativa, ¿no es cierto?, de árboles nativos, cuando podríamos estar sembrando en el trópico de nuestra América la caña guadúa, que es la planta que más carbono absorbe. Explíquenme ustedes qué quiere decir eso, porque yo estoy repitiendo un lenguaje que desconozco, pero se supone que es una gran planta para reducir el impacto de la crisis climática. Retiene agua. Dura 90 años y puede crecer en muchas regiones de nuestra América. Entonces, ahí he dado 3 ejemplos únicamente de un potencial natural que está en nuestra región y que lo maltratamos, que lo botamos. Pero volviendo a la pregunta de Jessica, ¿qué no más? ¿Dónde están esos principios de América Latina? Creo que uno que es de una gran debilidad es el desconocimiento del valor de la ciencia. Y ahí estamos trabajando desde todas partes, desde México hasta la Patagonia. El latinoamericano no ha crecido con una cultura de valoración de la ciencia que está al lado nuestro. Muchas veces ciencia de comunidades locales y otras veces ciencia que se produce o que se desarrolla en centros académicos o en institutos de investigación científica. Esa es una gran debilidad de nuestra América Latina y tal vez una de las razones por la que nos pegó tanto el COVID, ¿no es cierto? Porque no estábamos preparados para entender ni para desarrollar respuestas a la ciencia. Y creo que ahí tenemos que trabajar muchísimo más en reconocer la ciencia, el conocimiento ancestral de comunidades locales y en fomentar el reconocimiento de la información científica. Y tal vez ahí, Jessica y Claudia, nos hace falta desarrollar en todas las universidades, y ojalá Yale esté ya trabajando en eso, que es crear capacidades para interpretar la ciencia. El científico no necesariamente es un buen comunicador, generalmente es un mal comunicador, pero no tiene por qué ser bueno. Su gran capacidad es investigar y producir unos documentos maravillosos a los cuales nadie tiene acceso, porque nos falta
ese intérprete que me pueda traducir 500 páginas en una página de una propuesta de política pública. Mira, ese vacío es enorme. Perdón, Jessica. no, tienes ahí, mira, toda la razón, porque además has tocado sobre algo tan importante que es la sabiduría ancestral y el rol que juegan, por ejemplo, los pueblos indígenas en la propia conservación de nuestros bosques. Y también de especies nativas que poco a poco ya los empiezo a ver aquí en el supermercado de New Haven, por ejemplo, que son especies nativas de nuestra región, pero que al mismo tiempo contienen, son al mismo tiempo especies que pueden restaurar, regenerar y tienen también ese componente alimenticio muy fuerte como es la quinoa, el azaí, el sachainchi, la moringa, todas estas nuevas especies que realmente han sido usados por siglos por nuestros pueblos indígenas amazónicos y que ahora pues se está reconociendo como que son además productos que contribuyen a esa alimentación, al orgánico y que a su vez pueden ser este equilibrio que los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 esperaba, que el desarrollo del mundo sea al mismo tiempo económico, por supuesto, necesitamos crecimiento, sea social en el sentido que beneficia a la población, pero que también sea ambientalmente positivo. Y en eso, mira, viendo algunas de las preguntas, ¿tú crees que hay que las empresas que juegan un rol tan importante en la conservación pueden tener este balance de hacer sus inversiones de una forma que sean al mismo tiempo que tengan un beneficio económico, financiero, pero que también puedan hacer un beneficio ambiental y social a la vez? Yo he visto empresas de nuestra región que lo hacen. ¿Crees que hay un movimiento suficiente como para que las empresas lleguen a adoptar, digamos, estas prácticas que las vemos un poco más amplias? Por ejemplo, yo creo que hay grandes empresas multinacionales que están genuinamente adoptando prácticas positivas con el medio ambiente. ¿Cómo ves eso tú en la región? Veo a muchísimas, pero tal vez lo que más me sorprende es ver a pequeñas y medianas empresas en eso y algunas nuevas empresas. Hablo en Ecuador el chocolate Pacari, ¿no es cierto? Que se gana premios en todas partes del mundo, que está fomentando el cuidado del suelo en las plantaciones de cacao, que tiene una política de la contratación de mujeres. Veo, por ejemplo, la producción de la quinoa en el Ecuador, quinoa para exportación, que está desarrollándose desde hace largo tiempo, yo diría ya más de 15 años, con mujeres campesinas de allá arriba. Como ustedes saben, la quinoa crece en la altura, más de 3,000 metros de altura, cooperativas de mujeres que contratan a los maridos para que tengan trabajo, porque ellas desarrollaron ya la empresa, tienen sus canales de exportación y tienen clarísimo de por dónde ir. Y así, una serie de iniciativas que lo que tratan es de fomentar principios de equidad entre hombres, mujeres que son sus trabajadores, de mejorar los salarios, de mejorar las condiciones de trabajo, que muchas veces implica guantes, máscaras, botas, para que la gente, los trabajadores no se contaminen con ningún producto. Y hablando de contaminación de productos, empresas que están reduciendo el uso de agroquímicos o eliminando el uso de agroquímicos para ofrecer al consumidor productos orgánicos. Eso en el campo de la agricultura. Entonces, sí se ve que hay esa energía de jóvenes que ahora entran al supermercado con un teléfono móvil
que le toman una foto al producto y el vínculo les dice si es un producto que debe ser adquirido o cuidado, no compres eso porque contamina, porque no trata bien a los trabajadores, porque proviene de procesos que no son sustentables. Entonces, hay todo ese elemento de nuevas tecnologías junto con nuevas aspiraciones de población joven que está buscando algo diferente, pero todavía domina la cultura de producción y consumo irracional. Sí, ojalá vayamos moviéndonos también hacia esta cultura de la economía circular, de la economía orgánica, de estos sistemas agroforestales, digamos, menos nocivos para el medio ambiente. Mira, voy a ir leyendo algunas preguntas que tenemos, pero muy relevante lo que estás diciendo y sobre todo dirigido a los estudiantes, a las estudiantes de Yale. Mira, aquí tenemos una pregunta de una estudiante de estudios ambientales que nos dice que está teniendo problemas para decidir qué carrera dentro del tema, digamos, qué carrera dentro del campo de la conservación sería más interesante. ¿Qué recomendarías? Por un lado, le interesa lo que es las políticas, pero también le interesa contribuir directamente a liderar proyectos de conservación. Entonces, a los y las estudiantes que nos están oyendo, ¿qué les recomendarías en cuanto a sus estudios, en cuanto a su formación, para ser esos nuevos y nuevas ciudadanas que tienen una conciencia con el planeta? Qué linda pregunta. Si yo volviera a nacer, me gustaría estudiar dos cosas juntas: política ambiental y economía. Porque vivimos en un mundo donde hay que demostrar el valor relativo de una decisión o de la otra. Y creo que el gran déficit de los ambientalistas a nivel global y en nuestra región es que no podemos demostrar, que generalmente lo sentimos desde las vísceras, ¿no es cierto?, que esta decisión es buena, pero yo le tengo que demostrar al presidente o al decisor de ese momento que si dejo ese árbol en pie, tiene más valor que si lo corto y hago madera. Pero necesito argumentos sólidos. Yo recuerdo una experiencia mía cuando fui ministra, que tenía que llegar a un acuerdo con el sector pesquero de Galápagos sobre cuántas unidades de pepino de mar podían pescar al año. Y yo no sabía si darles autorización para 10, para 100, para 100,000, para 1,000,000. No tenía idea, porque no sabía cuál era la utilidad del pepino de mar en el mar. Y si dejarlo en el mar era más importante que venderlo al Asia, ¿no es cierto? Al Asia, el sureste asiático, que les encanta el pepino de mar, que a mí me parece horrible. Pero bueno, esa era una forma de desarrollar una actividad económica para estos pescadores. Y yo no podía demostrar. Al final llegué a un acuerdo basado en la racionalidad. No. Quedemos en que, ya no me acuerdo cuánto era, quedemos en 100,000. Pero ¿por qué no 120,000 o 150,000? Yo no tenía argumentos. Y ese tipo de análisis del valor económico de la conservación es súper importante. Si no demuestro, otro ejemplo de otro extremo, si no demuestro que el azufre en la gasolina está reduciendo la inteligencia de los niños pequeños y de los niños por nacer, o sea, los que están en el vientre materno, no tengo el argumento para decirle al decisor: elimine para siempre el azufre. U otro químico, ¿no es cierto? No necesariamente el azufre. Pero yo tengo que demostrar que la inteligencia tiene un valor y que esa inteligencia está siendo afectada
por la aspiración de gases dañinos. Si no lo demuestro con números, mis emociones que quieren defender a esos niños no son suficientes. Y así Mira, sucesivamente, ¿no es cierto? qué importante esa recomendación que das tú de realmente en estos tiempos uno necesita saber tanto de economía como de ciencia y del impacto social. Y fíjate, yo estoy al momento dictando un curso aquí en Yale que se llama Development Challenges of Latin America and the Caribbean, y justamente es los retos y una de mis clases siempre he enfatizado la interconectividad de los temas de desarrollo, que no podemos hablar de reducir la pobreza sin cuidar el desarrollo, o sin hablar de la inserción laboral de las mujeres, o por ejemplo del rol de los pueblos indígenas. Entonces, esto realmente la sostenibilidad, o ser un profesional que le interesa los temas de desarrollo sostenible, de conservación, tiene que ser una cuestión interdisciplinaria, y me parece que eso es algo que hay que darle mucho crédito a Yale, porque justamente pues tienen uno de los primeros y de los mejores, las escuelas de medio ambiente aquí, que tiene justamente ese enfoque interdisciplinario, donde tiene el enfoque científico, pero también económico, social, internacional que tiene. Entonces me alegra que lo digas. Mira, siguiendo un poquito con las preguntas que nos tenemos, de hecho tenemos aquí parece que tenemos una estudiante ecuatoriana, que bueno, que nos está además pues muy amablemente diciendo que está orgulloso del trabajo que hace para mejorar el medio ambiente. Yo aquí lo que está también, ya que nombraste tu rol de ministra de medio ambiente, hablemos un poquito del rol de los gobiernos, ¿no es cierto? Del rol de los gobiernos, y también de los diferentes intereses que tienen los gobiernos, y jalados por diferentes intereses y diferentes políticas, y que tienen que cumplir. ¿Cómo le ves tú al desarrollo? ¿Cómo fue tu gestión, digamos, los retos que te viste, como por un lado estando en el gobierno, y ahora que has estado por el lado de las ONGs, has estado también del lado de los movimientos ambientales? ¿Cómo ves tú el rol de los gobiernos en la conservación? Absolutamente vital, esencial. Yo siento, y durante ese periodo como ministra, sentía que el rol del gobierno es trazar la cancha. Es decir, aquí en esta cancha se juega tenis. Si alguien quiere venir y jugar ping-pong, no le va a ir bien. Pero es el gobierno el que decide cuáles son los límites legales y de política de desarrollo que están ahí adentro de esa cancha. Y no interferir. Actuar cuando esa sociedad que está en tu país necesita de tu apoyo, pero no quitarle el rol al ciudadano, quitar las energías de los grupos organizados. Eso es lo peor que puede hacer un gobierno. El gobierno tiene que aupar, que incentivar, que visibilizar el rol de los ciudadanos. Y eso siento yo que es una forma de construir país. La mejor manera de apuntar al éxito de un país es asegurar que el fortalecimiento del ciudadano, del individuo, cuando siente que su creatividad puede construir, que su participación es esencial. Un país sin ciudadanos activos en la participación no crece nunca. Y creo que lo lindo es ver a una sociedad de país
que se informa, que vive procesos de transparencia, donde tiene la información que necesita del gobierno como para poder tomar decisiones, como para poder fomentar e involucrar a nuevos actores. Ese es el rol de un gobierno. Y en la misma línea, ¿qué dirías tú el rol de las leyes o los de los legisladores que hacen? Que también nos preguntan aquí qué es el papel de las iniciativas de las leyes en nuestra región. ¿Cómo ves tú el rol de los legisladores, las legisladoras? ¿Tienen digamos, el conocimiento, la sensibilidad como para hacer las leyes que necesitamos en estos momentos? Yo creo que hay un gran déficit, pero es un déficit que vemos en los parlamentos generado por la falta de información y de educación de la ciudadanía en general. Porque lo que son los parlamentos no son sino un reflejo de la sociedad. No podemos esperar de ellos algo mejor de lo que se ve en el resto del país. Y si la ciudadanía no está informada, los candidatos van a ser malos candidatos y los legisladores van a ser malos legisladores. Nos encontramos con que hay leyes y políticas trazadas en los congresos nacionales que contradicen la lógica o contradicen otras leyes. Pero esa es nuestra culpa. A ellos los elegimos y ellos son los que están ahí legislando a nuestro nombre. Como conclusión, Jessica y quien está interesado en esos temas, si es que no invertimos muchísimo más en capacitar a los ciudadanos, no vamos a tener mejores legisladores. No, definitivamente. Mira, y el rol de la educación ambiental, que empiece muy temprano. Yo creo que en eso pues se ha adelantado en la región, en crear niños, niñas que tienen más conciencia ambiental, ¿no? Creo que hay que adelantar eso mucho más yo diría en las universidades, tener más carreras. Yo he visto en los currículums de muchas universidades donde ya hay la carrera digamos, de manejo ambiental, la carrera de desarrollo ambiental y pues más oportunidades. Creo que hay necesidad de más de eso porque justamente pues hay mucho más que se puede hacer creando en esta conciencia, este conocimiento en las ciencias, desde jóvenes, desde niños a las personas. Mi opinión, casi como tú, es que es justamente las personas mayores las que están ahora en los puestos de poder, haciendo las leyes, estos son los que necesitamos llegar más a ellos. Y bueno, ¿cómo haríamos, digamos? ¿Cómo haríamos? Porque realmente ahí veo yo y quizás esa falta tal vez de conocimiento, pero también de conciencia, ¿no? Una de las cosas que nosotros vimos cuando estábamos, a mí me tocó pues enfrentar también la pandemia, apoyar al gobierno de Colombia en la respuesta a la pandemia, y en ese tiempo pues el secretario general de la ONU pues tenía un discurso que lo sigue manteniendo, por supuesto, que es el momento de invertir justamente en naturaleza. Si los países tienen que recuperarse económicamente del golpe que tuvieron en la pandemia, pues aprovechemos de esas inversiones para que sean inversiones en energías renovables, en inversiones como, por ejemplo, llevar conectividad a los pueblos o a los lugares más remotos de nuestra región, y al mismo tiempo pues generar con energía solar, por ejemplo, pero unir estas tecnologías para permitir, digamos, que las inversiones también creen empleo, pero que al mismo tiempo sean verdes, ¿no? No sé si tú has visto ahora, yo, a decirte la verdad, nos parecía un muy buen discurso, lo promovimos desde Naciones Unidas,
pero yo no sé si realmente hemos logrado que los gobiernos, por ejemplo, inclusive muchas de los esfuerzos que ya se estaba haciendo en nuestra región alrededor de seguir en los movimientos de energía renovable, algunos inclusive se dejaron de lado alrededor de la pandemia. No sé cuál ha sido tu experiencia que has visto en la recuperación de nuestra región. ¿Cómo se ha visto Yo el medio creo ambiente? que la época de la pandemia, Jessica, ha sido una época buena para repensar proyectos de desarrollo, como que los tomadores de decisión pudieron reevaluar lo que iban a hacer, pensar mejor, modificar algunas cosas para que esas inversiones sean menores. Y creo que en la región se han tomado algunas decisiones importantes para fortalecer la capacidad de energías renovables que lleven a reemplazar la de combustibles fósiles. Creo que esas decisiones relacionadas a energía y relacionadas a los debates globales sobre la crisis climática están fortaleciéndose cada vez más. Pero nuevamente me gustaría mencionar el tema de la conciencia del ciudadano sobre por qué eso es más importante o mejor y relacionarlo con una experiencia de las Naciones Unidas, de un mundo que tú has vivido, Jessica, y que se dio en Nueva York. Con Ban Ki-moon, cuando él entró, se sorprendió de la cantidad de aire acondicionado y calefacción dentro del edificio de Nueva York, del principal. Y mandó una nota que circuló a todo el personal y les decía en esa nota, por favor, vístanse para la ocasión. Si es verano, vengan en manga corta. Si es invierno, traigan una chaqueta, pero no traten de que el verano sea en invierno ni que el invierno sea en verano dentro del edificio. Se ahorraron $30,000 en un mes, porque la gente iba y quería vivir un mundo artificial, no todos, por supuesto, pero muchos querían estar con saco cuando era pleno verano y querían ir en manga corta cuando era en pleno invierno y hacer que los sistemas de energía del edificio le satisfagan su deseo personal. Y por supuesto, yo creo que a través de ese tipo de comportamientos lo que hemos hecho es desvincularnos de la realidad, ¿no es cierto? Es bueno tener frío en el invierno, no congelarte tampoco, pero sentir que estás viviendo el invierno y sentir que estás viviendo el verano y no pedir que la tecnología supla tus deseos personales. Así que ahí también necesitamos trabajar en generar esa conciencia entre los ciudadanos nuestros. Hace unos días que estuve en Galápagos, el taxista me dice, señora, ¿le pongo aire acondicionado o quiere abrir la ventana? Le digo, por favor, ábrame la ventana del taxi, no quiero aire acondicionado. Se mata de la risa. Y me dice, usted no se puede imaginar, señora, la cantidad de clientes que me piden que cierre las ventanas y le ponga aire acondicionado en pleno Galápagos. Ese tipo de comportamientos tenemos que cuestionarnos, ¿no es cierto? Y aprender a reírnos de ellos y a cambiar. Bueno, Yolanda, pues ese creo que es un mensaje muy importante que dejar que mucho de esta crisis climática, de la crisis ambiental que está al momento el planeta sufriendo, empieza por nosotros. No sé si puede terminar por nosotros porque, como hemos visto, muchas de las cosas casi que no se pueden revertir, pero sí lograr aplacar mucho del daño que se está haciendo y empieza con nuestro comportamiento como personas, como familias, como estudiantes, como académicos, como empresarios. Entonces creo que este es un mensaje muy importante para cerrar esto, que nos quedan únicamente 3 minutos. Entonces te voy a dejar
hacer tus reflexiones finales. Y pues yo también aprovecho para agradecerte enormemente, Yolanda, por haberte hecho, pues estar disponible para esta conversación, y a los estudiantes, a los estudiantes que han enviado comentarios, que están conectados, y por supuesto a Claudia y a su equipo y al Consejo de Estudios, Estudios Latinoamericanos de Iberoamérica, que nos ha invitado. Así que este tema tan importante, y nuevamente pues desearte muchísimos éxitos en tanta cosa importante, en tantos aportes que estás haciendo en la región. Así que te dejo cerrar con unas pequeñas reflexiones y le paso la palabra a Claudia. Gracias, Millón. Una reflexión muy corta. Todos pertenecemos a un país, pero ambiente y la crisis que estamos viviendo y las oportunidades que tenemos no pueden verse dentro de los límites que están en un mapa únicamente, que no están en la realidad que vivimos ni en la naturaleza. Yo creo que todos los latinoamericanos tenemos la obligación de pensar en el ecosistema. El ecosistema que es el continente, que es la costa del Pacífico, del Atlántico, del Caribe, que es el bosque amazónico, que es el Chocó, y muchos otros ecosistemas maravillosos que tenemos, el de islas, ¿no es cierto? El Ecuador acaba de crear una nueva área del océano. Ese es un tema que me encantaría tratar en otra oportunidad, del océano junto a Galápagos, para hacer un corredor Ecuador, Costa Rica, Colombia y Panamá, donde tenemos islas muy valiosas. Y los 4 presidentes alineados. Qué lindo ver ese ejercicio de política pública de conservación, pensando en la economía de nuestros países, que no puede crecer si destruimos esas especies del océano, ¿no es cierto? Y todos pierden. Entonces, pensar a América Latina y a nuestra región como un todo, como un ente que tiene brazos y piernas, y que si le cortas a uno, todo el resto del cuerpo pierde. Así que pensemos en función de nuestra región. Y gracias a todos ustedes, Claudia, y todos quienes te han ayudado a organizar esto, que son unos chicos maravillosos. Bueno, muchísimas gracias a ambas. Realmente ha sido un placer y un honor poder escuchar este diálogo que se produjo y rescatar la toma de conciencia en todos nosotros, en el acto individual de consumir, en el acto individual de reusar, en el acto individual de educar a los más jóvenes y las más jóvenes. Así que les agradezco enormemente que se hayan hecho un momento en sus vidas tan ocupadas para compartir este diálogo, y espero que sigamos el diálogo en un futuro muy cercano. Muchas gracias. Gracias a ti también, y chao, Yolanda, y gracias a las estudiantes que nos oyeron hoy. Bueno.